que es el peso específico y la densidad, ¿no? Entonces, vamos a repasar algunos de esos conceptos esta clase. También, para los que están en sí, como ya sabemos, tenemos el próximo lunes, ¿no ve? Va a ser un feriado, ¿no ve? Así que la clase asincrónica, ese mismo día se las voy a enviar, ¿ya? Y ya vamos a entrar a lo que es hidroestática, ¿ya? Y viscosidad, creo que solo vamos a resolver unos dos ejercicios y lo vamos a dejar ahí. Solo van a entrar dos ejercicios en su práctica, ¿ya? De lo que es viscosidad. Más nos vamos a abocar a lo que es la estática de fluidos, ¿ya? Entonces, muy bien, dicho eso, vamos a comenzar con la clase de hoy. Y primero, para ver y analizar el análisis dimensional, ¿no ve? Como su nombre lo indica, es un análisis, ¿no ve? Que tenemos que realizar. Vamos a leer, ¿no? La definición. A ver, un momentito. Ya. Nos dice la definición de análisis dimensional. El análisis dimensional trata de las relaciones matemáticas de las dimensiones de las magnitudes físicas y constituye otra herramienta muy útil de la moderna mecánica de fluidos, ¿ya? En toda ecuación que se exprese una relación física entre magnitudes, debe verificarse la igualdad al sustituir las magnitudes por sus valores numéricos y también por sus dimensiones, ¿ya? En general, todas las relaciones físicas, nos dice, todas las relaciones físicas pueden reducirse a una relación entre magnitudes fundamentales, ¿ya? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? Esto es lo importante, ¿ya? Nos quiere decir que cuando nosotros tenemos cualquier ecuación, ¿no ve? Que nosotros vamos a ver y vamos a desarrollar en este curso, ya sea independientemente de las magnitudes que pueda tener en sí, tiene que cumplirse, ¿no? En su reducción, cuando nosotros las reduzcamos a las magnitudes fundamentales, si tenemos una igualdad, esa igualdad tiene que cumplirse, ¿no? Tiene que haber una equivalencia dimensional, ¿ya? Entonces, para eso, entonces nos dice, tenemos que analizar las principales unidades, ¿no? Que son la fuerza, la longitud, el tiempo y también la masa, la longitud y tiempo. Estas tres, ¿no? Si ustedes recordarán, son las unidades fundamentales, ¿no? De lo que es el análisis dimensional. Estas son las unidades fundamentales. Masa, longitud y tiempo, ¿no ve? Y después las demás ya son magnitudes derivadas, ¿ya? Y ahora, entre las aplicaciones de este análisis dimensional nos dice, uno, ¿para qué nos va a servir? Para la conversión de sistemas de unidades en otros sistemas, ¿no? Y también, a ver, un momento, vamos a aceptar a alguien más, ¿ya? Para el desarrollo de ecuaciones, ¿ya? Para el desarrollo y también el análisis de ecuaciones. Una vez que ustedes hallen cierta fórmula, ¿no ve? Como se deben acordar, ustedes ya han debido ver y vamos a hacer también un repaso de lo que es física 2, ¿no ve? Básicamente, hidráulica uno, el primer y segundo parcial es solo un repaso de lo que ustedes ya han visto en hidráulica, no, en física 2, ¿ya? Básicamente es lo mismo, ¿ya? Solo que se aumentan algunos otros conceptos adicionales que los vamos a ver en clase ahora, ¿ya? Entonces, para todas esas ecuaciones que ustedes han desarrollado, se deben acordar la descarga por vertederos, las ecuaciones, por ejemplo, la ecuación de Bernoulli, todas esas ecuaciones en sí han tenido un desarrollo, ¿no ve? Y cuando se han desarrollado esas ecuaciones, se desarrollan a partir del análisis dimensional, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en los ejemplos que tenemos a continuación. Ya, esa sería la segunda aplicación en sí. A ver, y la tercera, a ver, antes vamos a aceptar algo más, ya. La tercera nos dice, reducción del número de variables requeridas en un programa experimental, ¿ya? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? O sea, cuando nosotros tenemos una ecuación en sí, lo vamos a reducir a lo más compacto en sí posible, tal que en sí nos dé en sí un resultado consistente, ¿no? A través de ciertas variables que intervienen en nuestra ecuación, ¿no? Ya, eso sería nuestro punto número 3. Y nuestro cuarto y último punto nos dice el establecimiento de los principios para el diseño de modelos, ¿ya? Esto es exactamente lo que ustedes hacían en física 2. Les decían, ¿no ve? Un vertedero triangular o que tiene cierta forma, ¿no ve?
¿qué es lo que hacían ustedes a través de integración en sí, de integración, sí? Ustedes desarrollaban, ¿no ve? Modelos, hallaban diferentes ecuaciones con las cuales ustedes podrían calcular el caudal, ¿no ve? El caudal y la velocidad que tiene el fluido en ese vertedero, ¿no ve? Eso es lo que nos quiere decir, ¿ya? Es el diseño de modelos matemáticos, ¿ya? A ver, vamos a aceptar a sus demás compañeros y vamos a continuar, ¿ya? Esa sería una breve, muy breve introducción a lo que es el análisis dimensional, ¿no? Con el ingeniero también ya lo debieron ver, el sistema de unidades y cómo se analizan, todo eso, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir con lo que es el análisis dimensional, ¿ya? Vamos a ver esto. Vamos a analizar cada una de estas magnitudes y vamos a ver su unidad de medida, el símbolo, las dimensiones expresadas en fuerza, longitud y tiempo. También las dimensiones las vamos a expresar en el sistema fundamental, ¿no ves? Lo que es masa, longitud y tiempo, ¿ya? Primero, vamos a analizar lo que es el área. Ya, a ver, vamos a aceptar. Wow, somos 80. Han subido la cantidad de alumnos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a analizar todo esto, ¿ya? Primero, el área, nosotros ya sabemos que la unidad de medida, en la unidad que nosotros vamos a realizar las medidas, ¿no? En el sistema internacional, acá lo voy a colocar, ¿ya? En el sistema internacional, sabemos que el área en que se mide en metros cuadrados, ¿no? Su símbolo del área, ¿cuál es? Simplemente lo simbolizamos por una A, ¿no? Por una A. Las dimensiones expresadas en fuerza, longitud y tiempo. El área no es nada más que la longitud elevado al cuadrado. Ustedes esto ya saben. Metros. ¿Metros qué es? Metros es una unidad de longitud. Longitud elevado al cuadrado, ¿no? Ya, a ver, vamos a aceptar a los demás compañeros. Listo. Y vamos a ver las dimensiones también expresadas en masa, longitud y tiempo, ¿no? Esta es una magnitud que solo depende en sí de la longitud. Entonces, lo único que vamos a hacer, vamos a repetir esto, ¿no? Porque solo depende de la longitud. Longitud elevado al cuadrado, ¿ya? Y acá vamos a ver lo que es el volumen, ¿no? El volumen, ¿en qué lo medimos en el sistema internacional? Lo medimos en metros cúbicos, ¿no? ¿Cuál es el símbolo que comúnmente utilizamos para el volumen? ¿Ya? El volumen en este curso se lo va a simbolizar como una B chiquitita, ¿ya? Vamos a aceptar algo más. Como una B chiquitita, ¿ya? Bueno, eso depende de cada ejercicio, ¿no ve? Cada quien sí escoge sus variables. También la podemos simbolizar como una B grande, ¿no ve? Pero generalmente van a ver en los textos y en la bibliografía que ya les he citado, el volumen se expresa con una B chiquitita, ¿ya? En la mayoría. Hay algunos otros textos en los cuales se expresa con una B grande, ¿ya? Entonces, el volumen se expresa en metros cúbicos, su símbolo va a ser una B chica y sus dimensiones, ¿no? Expresadas en fuerza, longitud y tiempo. En fuerza, no depende de la fuerza, no depende del tiempo, solo depende de la longitud, ¿no? Porque es metros. Metros es longitud elevado al cubo en este caso. Y también las mismas dimensiones, ¿no? Solo depende del tiempo, perdón, de la longitud. Entonces va a ser longitud elevado al cubo, ¿ya? Ahora vamos a pasar a lo que es la velocidad. En el sistema internacional nosotros medimos la velocidad en metros por segundo, ¿no? ¿Cuál va a ser el símbolo que vamos a adoptar para la velocidad? Va a ser B, ¿ya? Siempre hay una confusión entre estos dos, ¿ya? Y generalmente uno simboliza, digamos, el volumen con una B grande, otro con la B chica. En el examen a veces se confunde, ¿ya? Esta es otra observación que me ha dicho que el ingeniero que les aclare, ¿ya? Generalmente eso es lo que nosotros tenemos que adoptar, ¿no? La B chica para el volumen y la B grande para la velocidad, ¿ya? Esa va a ser nuestra convención ahora. Entonces, nosotros sabemos las dimensiones expresadas en fuerza, longitud y tiempo, ¿no? Metro, ¿en qué se expresa? Es una unidad de longitud, perdón, ¿no? Y segundo es una unidad de tiempo. Entonces, como está en el denominador, lo pasamos al numerador con un exponente negativo, ¿no? Ya, a ver, vamos a aceptar.
Ya, listo. Y las dimensiones expresadas en masa, longitud y tiempo, ¿ya? Las mismas dimensiones van a ser, pues, como no depende de la fuerza, tampoco depende de la masa, entonces se van a repetir, ¿no? Longitud por el tiempo elevado a la menos uno, ¿no? Listo. Ahora la aceleración, ¿ya? La aceleración, ¿en qué la medimos en el sistema internacional? En metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Y generalmente se la simboliza como una letra A, ¿no? Pero también podemos estar allá hablando de la aceleración de la gravedad, ¿no? Lo que es una letra G, ¿no? Tiene dos símbolos. Depende de en sí si es una aceleración de algún objeto o si estamos hablando de la aceleración de la gravedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, la aceleración también la medimos en unidades de longitud, metros es longitud, sobre tiempo al cuadrado sería, ¿no? Entonces vamos a colocar por tiempo a la menos 2. Acá lo mismo, ¿no? No depende ni de la fuerza ni de la masa. Entonces va a ser longitud por tiempo elevado a la menos 2. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora vamos a repasar y vamos a ver lo que es la velocidad angular, ¿ya? La velocidad angular, ¿en qué se mide? No tiene unidad, ¿no? Es la misma velocidad, solo que este metros ya no se mide en metros, ¿no? Se mide en radianes, ¿no? Radianes. Los radianes son una unidad adimensional, ¿no? No poseen dimensión, ¿ya? Todos vamos a admitir a todos, ¿ya? Los radianes, acá se los voy a colocar, los radianes no, a ver, son adimensionales, se los voy a colocar mejor. Son adimensionales, ¿ya? Esto ustedes ya lo deben recordar de su curso, incluso en el prefacultativo se ve esto del análisis dimensional, ¿no? Ya, el símbolo para la velocidad angular, ya, el símbolo es como una W, ¿no? Pero curveada. Entonces, sus unidades, sus dimensiones expresadas en fuerza, longitud y tiempo van a ser, los radianes son adimensionales, entonces simplemente va a ser tiempo elevado a la menos uno, ¿no? También sus mismas unidades expresadas en masa, longitud y tiempo, ¿no? Entonces van a ser las mismas, va a ser la misma, ¿no? Tiempo elevado a la menos uno, ¿ya? Listo, entonces vamos a seguir con las diferentes unidades. La fuerza, ¿en qué la medimos en el sistema internacional? Se mide en newtons, ¿ya? En newtons. Un newton, acá lo voy a colocar así, ¿ya? O un newton, ¿a qué es igual? Es igual a la multiplicación de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Lo voy a seleccionar un poquito, lo voy a reducir este grosor, ¿ya? Ya, listo. Entonces los newtons los medimos el newton, perdón, es igual a kilogramos. Ojo que no estamos hablando de kilogramos fuerza, estamos hablando del kilogramo, el cual cuantifica la masa, ¿no? Únicamente la masa. Entonces, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Generalmente la fuerza se solo simboliza por una letra F, ¿no? Y a su vez, entonces nos piden expresar esto en dimensiones de fuerza, longitud y tiempo, ¿no? Entonces, su única dimensión de la fuerza va a ser la misma fuerza, ¿no? La misma fuerza. Pero acá nos piden expresarlo en las unidades fundamentales. Entonces, la fuerza nada más es la multiplicación de la masa. Kilogramos es masa, ¿no? Masa por metros es unidad de longitud sobre segundo al cuadrado, unidad del tiempo elevado al cuadrado, que lo vamos a traer al numerador con un exponente negativo, ¿no? Tiempo a la menos 2. Listo. Entonces, ahora vamos a cuantificar, sí, lo que es una unidad fundamental, ¿no? La masa. ¿La masa en qué lo medimos en el sistema internacional? Lo medimos en kilogramos, ¿no? Su símbolo de la masa. Generalmente la masa se lo simboliza como una letra M minúscula, ¿no? M minúscula. Sus dimensiones expresadas en fuerza, longitud y tiempo, ¿ya?
Para meter en sí en acá lo que es fuerza, longitud y tiempo, ¿no? Como es una unidad fundamental, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es jugarnos, ¿no? Para expresarlo en fuerza, longitud y tiempo. Ya, entonces la masa va a ser la multiplicación en sí, la fuerza, a ver qué unidades tenía. Esto va a ser, ¿no? Estas mismas unidades, la fuerza, entonces va a ser fuerza por tiempo al cuadrado por la longitud a la menos uno, ¿ya? Ojo, lo he hecho esto de forma de que estos términos se cancelen, este término y este término se cancelen, ¿no ve? Y únicamente me quede la masa como resultado, ¿no? Si yo reemplazo estas unidades masa de la fuerza, perdón, masa por la longitud por el tiempo de la menos 2 se van a simplificar con estas unidades y únicamente lo que nos va a quedar es la masa, ¿no? Esa sería en sí la convención, ¿ya? Listo, entonces vamos a seguir y vamos a ver la masa expresada expresada, perdón, en las unidades fundamentales. A ver, masa, longitud y tiempo, ¿ya? Únicamente la masa se simboliza como es una unidad fundamental, como M mayúscula, ¿ya? Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es el peso específico, ¿ya? Su fórmula ustedes recordarán, ya esto se ve en química, ¿no? El peso específico no es nada más que la multiplicación de la densidad por la gravedad. Ojo, mucho ojo, por favor, en esta formulita, ¿ya? No es lo mismo, a veces en los textos les dan unas ciertas unidades expresadas, digamos, no les dice nada, ¿no? Les dice, se tiene el dato 1800 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Y es aquí donde ustedes tienen que entrar su análisis, su forma de conceptualizar el ejercicio, ¿no? A veces los textos muchas veces superponen que esto en sí es kilogramos fuerza, ¿no? Se debería simbolizar así, kilogramos fuerza, pero en los textos lo que hacen es directamente lo ponen en kilogramos, ¿no? Y a veces, como muchos de nosotros hacemos, ¿no? A veces, yo también me incluyo en esa parte, lo hacemos los ejercicios de forma mecánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La unidad en sí que nos estaba dando era el peso específico, ¿no ve? Generalmente en la bibliografía les dan como dato el peso específico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ustedes lo utilizan como la densidad, ¿no? O lo utilizamos como es la densidad. Listo. Entonces, ahí el ejercicio ya muere el ejercicio, ¿no? Ya está mal. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Ese es el objetivo de esta en sí primera clase. Lo vamos a anotar, ¿no? Como sí sería nuestra primera clase para ver en sí las unidades fundamentales, ¿ya? Ahora vamos a ver en sí el peso específico. ¿Cuáles en sí serían sus unidades? Densidad por la gravedad. La densidad en qué se mide. El peso específico se puede medir en pascales, ¿no? No, perdón. Se va a medir en unidades de la densidad por la gravedad. La densidad es masa sobre volumen, ¿no? En sí sería kilogramos por metro cúbico, ¿no? Esto multiplicado por la gravedad. La gravedad es metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Esas van a ser sus unidades, ¿ya? Y generalmente el peso específico se lo simboliza así, ¿no? Con este símbolo. Y ahora, sus unidades expresados en fuerza, longitud y tiempo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían sus unidades expresadas en fuerza, longitud y tiempo? Serían la fuerza por la longitud elevado a la menos 3, ¿ya? Fuerza por la longitud elevado a la menos 3. Nosotros recordamos lo siguiente. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué unidades eran? Eran estas mismas unidades, ¿no? Las de la fuerza, ¿no? La fuerza se medía en kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, estas serían unidades de la fuerza y es con lo que he colocado acá, ¿no? Fuerza. Todo esto dividido entre la longitud, metros en este caso, que sería una unidad de longitud, lo traemos al numerador con un exponente negativo, ¿no? Longitud elevado a la menos 3, ¿ya? Listo, entonces esas serían las unidades que estamos analizando, ¿ya? Eso en fuerza, longitud y tiempo. Ahora lo vamos a expresar esto, lo mismo, en las unidades fundamentales, masa, longitud y tiempo, ¿no?
Entonces, simplemente reemplazamos esto, ¿no? Esta expresión lo podemos hacer reemplazar acá y listo. Entonces, si reemplazamos eso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener la masa por la longitud elevado a la menos 2 por el tiempo elevado a la menos 2, ¿no? Listo, perdón. Es un tono más grueso, ¿ya? Entonces, estas serían en sí las unidades expresadas en el sistema internacional, ¿ya? Si nosotros analizamos, sí, se va a cumplir todo esto, lo que nosotros habíamos visto. Ahora sí vamos a entrar con lo que es la densidad, ¿no? ¿En qué se mide la densidad? Ya sabemos, ¿no? La densidad es masa sobre volumen. En el sistema internacional la masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metros cúbicos, ¿no? Listo. Generalmente la densidad se lo simboliza como esta variable, ¿no? Rho. Entonces, la densidad, ¿cómo lo podemos expresar en estas dimensiones? Fuerza, longitud y tiempo. Lo vamos a expresar de la siguiente forma. Ya va a ser igual a la fuerza por el tiempo al cuadrado por la longitud elevado a la menos 4. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo he hecho este análisis? Simplemente, ¿no ve? Ya saben ustedes, es deducir nada más de acá. Estas son las unidades de la fuerza y la densidad tiene que tener en sí estas unidades, ¿no ve? Ustedes ya combinan las mismas unidades y van a hallar lo mismo, ¿no ve? Esta expresión, ¿ya? Entonces, expresado en las unidades fundamentales, la densidad va a ser igual a la masa por la longitud elevado a la menos 3, ¿no? Longitud elevado a la menos 3. Listo, ¿ya? Estamos analizando cada una, perdón, de estas variables con el fin de que no nos equivoquemos en el examen, ¿no? Sepamos bien diferenciar y observar antes de resolver cualquier ejercicio, ver cuáles son los datos que nos está dando el ejercicio, si es densidad o peso específico lo que nos están dando, ¿ya? ¿Me permiten un minutito, por favor? Dentro de un minutito regreso, ¿ya? Pascales, ¿no? En pascales. Y un pascal no es nada más que Newton, la unidad de fuerza, sobre metro al cuadrado, ¿no? Metro al cuadrado es área, entonces fuerza sobre área, ¿ya? Generalmente la presión se lo simboliza como una letra chiquita P, ¿ya? Y ahora, para analizar lo que es la presión, en sí sería en unidades, ¿no? En estas unidades, fuerza, longitud y tiempo, sería la fuerza por la longitud elevado a la menos 2, ¿no? Esas serían las unidades de la presión. Expresadas también las mismas unidades en el sistema, perdón, sí, en las unidades fundamentales, que serían masa, longitud y tiempo, llegaría a ser, a ver, masa, longitud, va a ser masa por la longitud elevado a la menos 1 por el tiempo a la menos 2, ¿no? Esas serían sus unidades expresadas en masa, longitud y tiempo, ¿no? Listo. Entonces, ahora sí vamos a ver, estas son unidades nuevas para ustedes, ¿no? No tan nuevas, ya las debieron ver, pero no deben saber muy bien sus unidades. La viscosidad absoluta, ¿ya? La viscosidad absoluta, ¿en qué se mide? En el sistema internacional. Va a ser newtons, también lo hemos visto en la anterior clase, newtons por segundo sobre metro al cuadrado. ¿Ya? Esas son las unidades de la viscosidad absoluta. ¿Ya? Y la viscosidad absoluta, ¿cómo se simboliza? Se simboliza como una letra mu. ¿No? Y ahora, ¿cómo serían sus unidades expresadas en fuerza, longitud y tiempo? Entonces, newtons son unidades de fuerza, segundo, unidad de tiempo, y metro al cuadrado, unidad de longitud elevado a la menos 2 va a ser, ¿no? Listo. Entonces, las mismas unidades expresadas en masa, longitud y tiempo, aquí van a ser igual. Va a ser igual a la masa por la longitud
masa, longitud elevado a la menos uno, longitud elevado a la menos uno, por el tiempo elevado a la menos uno. ¿Ya? Listo, entonces esas serían las unidades de la viscosidad absoluta. ¿Ya? Ahora vamos a pasar con lo que es la viscosidad cinemática. ¿Ya? Esta viscosidad cinemática se mide en metros cuadrados por segundo. ¿Ya? Listo. Generalmente se simboliza como una letra B, ¿ya? Como una B chueca, ¿ya? A ver, vamos a aceptar uno de sus compañeros. Listo. Y expresando, perdón, esta unidad en fuerza, longitud y tiempo, vamos a tener que es igual masa al cuadrado, ¿no? Va a ser unidad de longitud elevado al cuadrado por el tiempo a la menos uno, ¿no? Y lo mismo acá, no depende de la masa ni depende de la fuerza. Las mismas unidades van a ser longitud al cuadrado por el tiempo elevado a la menos uno. ¿Ya? El módulo de elasticidad, ¿ya? Los que ya estén llevando algunos tal vez de existencia de materiales, lo van a ver esto también, ¿no? El módulo de elasticidad, ¿en qué se mide? También se mide en newtons sobre metro cuadrado, ¿ya? Que es su equivalente a lo que es pascales, ¿ya? El módulo de elasticidad es como un tipo equivalente a, no es nada más que la pendiente, ¿no? De la gráfica de esfuerzo de formación, ¿ya? Pero en sí tienen las mismas unidades de lo que son de lo que es la presión, ¿ya? Y el módulo de elasticidad se lo simboliza como una letra E mayúscula, ¿ya? Y como tienen las mismas unidades de presión, entonces simplemente copiamos, ¿no? Fuerza por la longitud elevado, perdón, este es tiempo, por la longitud elevado a la menos 2. Y va a ser en las unidades fundamentales masa por la longitud a la menos 1 por el tiempo a la menos 2. ¿Ya? Listo, ya tenemos el módulo de elasticidad. Ahora vamos a seguir con lo que es la potencia. La potencia, ¿en qué se mide? La potencia, ustedes recordarán, no es nada más potencia, no es nada más que el trabajo sobre tiempo, ¿no? El trabajo no es nada más que la fuerza por la distancia, ¿no? Y sobre el tiempo. Entonces, estas son fórmulas medias, ¿no? Son fórmulas bien generalizadas, ¿ya? En sí sería esta potencia, estaría bien, el trabajo que nosotros tenemos acá, fuerza por distancia, sería una unidad bien generalizada, porque esto ya se lo analiza mediante integrales, ¿no? Entonces, esta es una fórmula abreviada para procesos simplificados, ¿ya? Entonces, la potencia en qué se mediría sería el trabajo. ¿El trabajo en qué se mide? El trabajo se mide en joules, ¿no? Que no es nada más que la multiplicación de newton por metro, ¿no? Entonces va a ser newton por metro sobre segundo al cuadrado. No, perdón, sobre segundo nada más, sobre segundo, ¿ya? Listo, estamos analizando de acá. Entonces la potencia se lo simboliza como una P mayúscula, ¿ya? Y a su vez, entonces, ¿cuáles serían las unidades de la potencia expresadas en fuerza, longitud y tiempo? Serían fuerza, newton es fuerza, metro es longitud por la longitud por el tiempo a la menos uno, ¿no? Y lo mismo, solo reemplazamos las unidades de la fuerza, ¿no? Si reemplazamos las unidades de la fuerza, vamos a tener que la potencia se expresa en masa por la longitud, masa por la longitud al cuadrado por el tiempo al cubo, ¿ya? Perdón, este 2 no se ve. Longitud al cuadrado por el tiempo al cubo. A ver, vamos a revisar. Estas son las unidades de la fuerza, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 3, es 9, menos 3. Ay, acá es rayado sin querer. Ya. Ay, este más ya logrado. Ya, que se quede ahí esa rayita. Me estoy complicando mucho. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar lo que es el torque, ¿ya? El par o torque. Como ustedes lo deben conocer, ¿no? De estructuras isostáticas, el par o torque, lo que es el momento. El momento no es nada más que la fuerza por la distancia, ¿no? Y la fuerza tiene unidades de newtons, la distancia se mide en metros para el sistema internacional, ¿no?
Entonces, el par o torque, ¿cómo se lo simboliza acá? Se lo simboliza como una letra T, ¿ya? Pero esto depende en sí de la convención que ustedes adopten, ¿ya? Entonces puede ser T o puede ser O, M, ¿ya? El momento. Entonces, va a ser, vamos a expresar sus unidades, ¿no? Va a ser fuerza por longitud, nada más. En- y si reemplazamos las unidades de la fuerza, van a ser masa por la longitud al cuadrado por el tiempo a la menos 2. ¿Ya? Listo, ahora vamos a seguir, vamos a medir lo que es el caudal. ¿Ya? El caudal, que esto sí ya nos interesa, ¿no? Esta es una unidad que nos interesa. Entonces, el caudal, ¿en qué se mide? El caudal no es nada más que el volumen sobre tiempo, ¿no ve? Los metros cúbicos que atraviesan cierta región en un determinado tiempo, ¿no? Metros cúbicos sobre tiempo. Entonces, el caudal, ¿cómo se lo simboliza? Con una letra Q, ¿ya? Y a su vez, vamos a expresarlos en unidades de fuerza y longitud, ¿no? Entonces sería, no depende de la fuerza, ¿no? Ni de la masa. Entonces solo sería longitud al cubo por el tiempo a la menos uno. Y acá lo mismo, ¿no? Longitud al cubo por el tiempo a la menos uno, ¿ya? Vamos a ver lo que es la tensión cortante, ¿ya? Y la tensión superficial. La tensión cortante no se mide nada más que en pascales, ¿ya? Es la misma tensión, ¿ya? Y esta tensión cortante en pascales o newtons sobre metro al cuadrado, ¿no? ¿Cómo se simboliza la tensión cortante? Por tau, ¿ya? Y no sería nada más que sus unidades fuerza por longitud a la menos 2, ¿no? Listo, y si reemplazamos las unidades de la fuerza por las unidades fundamentales, vamos a tener masa por la longitud. Aquí tenemos las unidades de la fuerza, masa por la longitud elevado a la menos uno, va a ser, ¿no? Elevado a la menos uno por el tiempo a la menos 2, ¿ya? Listo, entonces esas serían las unidades de la tensión cortante, ¿ya? La tensión superficial, ¿ya? La tensión superficial se mide en newtons por metro, ¿ya? Newtons por metro. En sí es una abreviatura, ¿ya? Esto ya lo van a ver en análisis de cargas cuando ustedes ya estén en cursos superiores, ¿ya? La tensión superficial se mide en newtons por metro. Generalmente se utiliza esta letra, ¿no? Y a su vez, entonces, ¿qué unidades tendrían? Tendrían unidades de fuerza por la longitud elevada a la menos uno, ¿ya? Y si reemplazamos las unidades de la fuerza, vamos a tener masa por el tiempo a la menos 2, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver lo que es el peso, ¿no? El peso, ¿en qué se mide? Se mide en newtons, ¿no? Newtons. Y a su vez se lo simboliza como la letra W. Y como solo tenemos una unidad que son los newtons, entonces es newtons unidad únicamente de fuerza, ¿no? Y la fuerza no es nada más que la masa por la longitud por el tiempo elevado a la menos 2, ¿no? Listo. El caudal en peso, ¿ya? Entonces serían, fíjense, nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho? El caudal no es nada más que el volumen que atraviesa cierta región en un determinado tiempo, ¿no? Ahora, como estamos queriendo cuantificar el caudal en peso, entonces el caudal en peso no va a ser nada más que el peso que atraviesa cierta región, ¿ve? El peso, este peso del fluido que atraviesa cierta región en un determinado tiempo. Entonces va a ser newtons sobre segundo, ¿ve? También se lo simboliza como una letra W, ¿ya? Y a su vez, entonces van a sus unidades expresadas en fuerza, longitud y tiempo van a ser newtons es unidad de fuerza y sobre segundo, tiempo a la menos uno, ¿no? Expresados en masa, longitud y tiempo, entonces van a ser masa por la longitud por el tiempo a la menos 3. Listo. Y con esto ya hemos en sí realizado todo el análisis que tendríamos que hacer, ¿no? De la mayoría de unidades que van a intervenir
en nuestro sistema, ¿no? Lo cual las principales vamos a resaltar ahora, ¿ya? Las principales unidades que nos interesan a nosotros. A ver, con otro color, que sea otro color menos opaco, ya. El área. Ay, no, igual, con amarillo lo voy a hacer. Que sea el área, ¿ya? El área es una unidad que sí nos interesa, ¿ya? Este área sí nos interesa. El volumen también lo vamos a ver en este curso, la velocidad también lo vamos a ver, aceleración también, velocidad angular está por verse, ¿ya? Generalmente no creo que lo veamos en este curso, ¿ya? Aunque existen ejercicios de hidroestática, ¿no? Hidrodinámica, perdón. Hidroestática e hidrodinámica donde se ve la velocidad angular, ¿ya? Con fluidos. Y ustedes esto ya deben recordar, ¿no? Los que han llevado física 2 se ve, pero en este curso no se lo ve a profundidad, ¿ya? La fuerza, sí o sí vamos a necesitar fuerza, vamos a necesitar la masa, el peso específico también lo vamos a necesitar, la densidad obviamente, la presión, la viscosidad absoluta, y la viscosidad cinemática, ¿no? Las dos unidades se podría decir que nuevas. Módulo de elasticidad está bien para estructuras, ¿no? Acá no lo vamos a ver, ¿ya? Potencia, para lo que es bombas, ¿ya? Nuestro segundo parcial donde vamos a llevar hidrodinámica. Vamos a ver mucho lo que es la potencia, ¿ya? El par o torque, ya sí, esto sí también lo vamos a ver en hidroestática, ¿ya? Una cosa que también les quería comentar acerca de esto y que ustedes también vamos a ver con ustedes, y es que he visto que con el ingeniero no avanzan y hay un método bien interesante de lo que es los problemas que se resuelven de hidroestática en sí se pueden resolver y ustedes lo pueden convertir a un problema de análisis estructural de lo que es estructuras isostáticas, ¿ya? En sí simplemente ya estarían analizando bloques nada más y sus tensiones. Y básicamente el mismo problema va a ser de estructuras isostáticas, ¿ya? Y ese método también les voy a enseñar, ¿ya? Va a ser un complemento a lo que en sí van a ver en teoría, ¿ya? Ambos métodos se complementan, ¿ya? Así que va a ser bien interesante en sí que ustedes puedan ver, ¿no? Los ejercicios que resuelvan con el ingeniero, ustedes lo puedan resolver a través de lo que es estructuras isostáticas, ¿no? Con reducción y cargas en sí. Y para eso, ustedes repasen, por favor, lo que es la sumatoria de momentos, las leyes, las ecuaciones de física, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y la sumatoria de momentos, ¿no? Eso se pasen, por favor. O sea, esto es muy importante, ¿ya? El caudal, qué decir, lo vamos a necesitar en este curso. Tensión cortante lo tendríamos que ver, pero yo creo que sí, lo vamos a ver, ¿no? Y lo hemos visto. Ah, claro, lo hemos visto en lo que es la viscosidad, ¿no? La tensión cortante, ¿no? Para un fluido, ya no en este caso para un material, sino para un fluido. La tensión superficial. Esta no la vemos mucho, ¿ya? No se la ve mucho. El peso, hay que decir, esta unidad sí lo vamos a utilizar. Y el caudal en peso. Medio que medio, ¿ya? Pero lo vamos a, por lo que es caudal lo estamos pintando, ¿ya? Esas en sí serían las principales unidades que vamos a analizar en este curso, ¿ya? Y ahora vamos a seguir con lo que es los factores de conversión, ¿ya? Quiero que se recuerden también de una formulita que ustedes veían, ¿no? Y tal vez se les ha olvidado, se les ha ido, ¿no? Es que, digamos, la altura de cierta columna, ¿no? La altura de agua o de cualquier líquido por la densidad del agua, esta altura tiene que ser igual, en hidroestática estamos hablando, cuando no hay movimiento de fluidos, tiene que ser igual a la altura de un cierto líquido, digamos L, por su densidad también de ese líquido L, ¿no? Esta es una fórmula también que ustedes van a recordar, ¿ya? Cuidado y se pierden, ¿ya? Esta fórmula también aplica, no solo aplica a problemas, ¿ya? A problemas de lo que es hidroestática, también aplica lo que son factores de conversión, ¿ya? Como es en este curso lo que vamos a ver es las unidades de metro, columna de agua, ¿ya? Y esta formulita va a ser muy importante en sí para deducir esta propiedad, ¿ya? O hacer, perdón, los factores de conversión para transformar en sí
a estas unidades, ¿no? Ya que metro columna de agua en sí serían unas unidades de presión, pero la presión expresada en metros, ¿no? Lo vamos a repasar esto en lo que es hidrodinámica, ¿ya? Lo que es el teorema de Bernoulli, ¿ya? Y en ahí van a ver y me van a entender cómo se maneja esta unidad de metros columna de agua, ¿ya? Y vamos a hacer simplificaciones bien importantes y por eso esta formulita es importante, ¿ya? Que la tengan en su cabeza, que se recuerden en sí, porque ya la han visto. Entonces, los principales factores nada más, solo vamos a resaltar acá, porque solo estamos Oxo, analizando, una consulta. ¿sí? Dijo la fórmula que es solo para hidrostática, ¿verdad, Oxy? Sí, esta formulita solo se utiliza para hidrostática. Se podría utilizar en hidrodinámica, ¿no? Pero yo creo que sí, sí se puede utilizar en hidrodinámica. A ver, esto todavía ya lo voy a dejar pendiente todavía. ¿Por qué? En hidrodinámica hay ciertas propiedades adicionales que les dan a los fluidos, ¿ya? Pero por lo pronto esto se utiliza y lo vamos a utilizar para nuestro primer parcial. Acá lo voy a colocar para nuestro primer parcial, ¿no? Primer parcial, ¿ya? Por lo pronto, para este primer parcial, vamos a utilizar esta formulita, ¿ya? En el segundo parcial, con los ejercicios que yo voy a resolver en clases, entonces vamos a aclarar las dudas y vamos a ver si sí o no se puede utilizar esta fórmula, ¿ya? Aunque de plano les digo, simplemente analizando ¿ve? Las unidades, altura, densidad. La altura y la densidad varían cuando un líquido está en movimiento. No, ¿no ve? La altura, esta es una altura en sí, una altura en sí sería piezométrica, ya, de lo que es presión. Y la densidad es una propiedad del líquido, no puede variar cuando hay, o por lo menos como nosotros estamos idealizando, ¿no ve? Los fluidos, los líquidos, o sea, estamos suponiendo que un líquido está en un régimen laminar, ¿no ve? No están siendo acelerados o no estamos en un régimen turbulento, ¿no ve? Por eso hay muchas de estas cosas en sí. Esto es un análisis más profundo lo que se hace ya. Por eso les he recomendado su librito del Schaum. Ya el librito del Schaum hace un análisis bien profundo y eso todavía no lo llevamos en la materia, ¿ya? Así que sería medio incorrecto, ¿no? Decir que esta unidad, que esta formulita en sí se aplica a hidrodinámica más. Ya en el Schaum lo que hacen en sí es cuando hay régimen turbulento que se analiza a través del número de Reynolds y demás, entonces las propiedades varían y hallan ya las diferentes propiedades y sus ecuaciones a través de lo que son integrales, ¿ya? Por eso, pero nosotros para este curso, como estamos generalizando en este curso, solo se ve lo que son fluidos ideales, ¿ya? Solo vamos a analizar y vamos a decir que el líquido en sí, su densidad permanece constante, ¿no? Esta densidad del líquido y también su altura de piezométrica, en sí sería, ¿no? Su altura de presión, ¿ya? Entonces, esto sí, es válido, ¿ya? Y vamos a ir esto aclarando en lo que vamos avanzando en clases, ¿ya? Ahora vamos a analizar ya lo que es las unidades, los factores de conversión. Esto es más que todo, ¿no ve? Estos son unidades de volumen, ¿no ve? Esto sí vamos a necesitar. Pero esto ustedes ya lo debieron ver. Es fácil, ¿no ve? Transformar en sí. De pies cúbicos lo podemos transformar a litros, también a galones. Esto ya es, como ustedes ya lo vieron, lo debieron ver en el prefa, ¿no? Es fácil hacer esta transformación de unidades. Pie cúbico por segundo, también esto es a través de las unidades fundamentales, esto se puede deducir, ¿no? Ustedes ya, eso se los dejo para ustedes. Libra, segundo, poises, ¿no? Gramos sobre segundo, este KP, ¿ya? Este KP es unidad de fuerza, ¿ya? Van a tener mucho cuidado. En otros libros lo simbolizan así, ya lo ponen kips, ¿ya? Kips, así lo ponen. Estas unidades son bien interesantes, ¿ya? Porque en sí están simplificando en otras bibliografías, ¿ya? Lo que es la fuerza, sí lo simbolizan con esto, ¿ya? Y en sí, pero están analizando en sí, sería lo mismo, básicamente lo mismo, ¿ya? Si llegan a exactamente con factores de conversión, podemos llegar a la misma equivalencia, solo que ellos ya trabajan la fuerza, lo trabajan en esto, ¿no? En lo que son los KPs, ¿ya? Generalmente se los simbolizan así también, como es KP, entonces unidades serían, ¿no? Como el de los kilogramos, ¿no? Hemos hecho ese análisis. Los kilogramos, entonces a veces se superpone, perdón, que son kilogramos fuerza, ¿no? Lo mismo se hace con los KPs, ¿ya?
Y por eso ese análisis lo vamos a hacer en los ejercicios, ya esto me van a entender en los ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer diferente de varias bibliografías en sí voy a sacar los ejercicios para que ustedes puedan entenderme cómo se utiliza este KP, porque tal vez en el examen así les puede meter el ingeniero, ¿no? No es que no, sino también para su conocimiento de ustedes, ¿no? Ya el pie cuadrados por segundo, ya estas son unidades que ustedes conocen. Y el horsepower, ¿no? Que son el horsepower HP, que son unidades de potencia, ¿no? Kilovatios y su equivalente en caballos vapor, ¿ya? Estas unidades también ya las hemos visto, estas son unidades de potencia, esto, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a reemplazar para esto, los pondré de otro color, ¿ya? Entonces, esto son unidades, fíjense, milímetros de mercurio, ¿no ve? Nosotros queremos llegar a metros columna de agua, ¿ya? Y lo haré ya, de entrada se los pondré así, ¿ya? Haremos de cómo se deduce esta propiedad, ¿ya? Entonces, vamos a graficar ya esto, cómo son los metros columna de agua. Digamos que nosotros tenemos acá, esta va a ser nuestra base, ¿no? Esta va a ser nuestra base en sí para la figura, ¿ya? Y nosotros acá tenemos un líquido que obviamente para que sea metros columna de agua, entonces este líquido que nosotros tenemos acá, esto va a ser agua, ¿no? H2O. Entonces el metro columna de agua es una unidad de presión, ¿ya? Pero esta unidad de presión sería nada más la presión en sí perdón, un metro, sí, una columna, ¿no? De un metro de altura, ¿ya? Por eso se le llama metro columna de agua, ¿ya? De ahí viene en sí esta unidad, ¿ya? Y esto ya lo vamos a ver en lo que es hidroestática. Lo vamos a volver a repasar, ¿ya? Y por eso esta formulita para eso nos sirve, ¿ya? Listo, entonces vamos a seguir adelante y vamos a ver. En sí, fíjense, también se lo puede transformar, ¿no? A 34 pies de agua, ¿ya? Pies de agua, libras por pulgada cuadrada, lo mismo. Y atmósferas, ¿no? Son unidades de presión, ¿ya? Pero esto es una unidad especial de presión, ¿ya? Me van a entender cuando lleguemos a los ejercicios. KP ya vamos a analizar el KP, lo que es el KP, la libra por pie al cuadrado también, unidad, ¿no? Esas unidades ya están analizadas. Entonces, magnitudes. Lo pondremos de otro color, a ver. Longitud. Esto ya son equivalencias, ¿no? Equivalencias entre cada sistema de unidades. La longitud, ya sabemos, pulgadas, pies. También la masa se puede medir en slux, ¿no? La masa que tenemos acá. Slux a kilogramos o kilogramos slux es lo mismo, ¿no? Fuerza también ya sabemos, ya hemos analizado. Tiempo, peso específico, que no es nada más la multiplicación de la densidad por la gravedad. Densidad relativa, que es una unidad adimensional. Esto mucho cuidado, ¿no? Esto es la densidad relativa, no es nada más que la densidad sobre la densidad del agua, ¿no? Y es adimensional la densidad relativa. Acá lo voy a colocar. Adimensional, ¿ya? Viscosidad dinámica, ya sabemos en sí sus unidades, ya hemos analizado. Viscosidad cinemática también, ya la hemos analizado. La presión también, la tensión superficial también, ¿no? Newtons por metro, ¿ya? Y las otras magnitudes, ¿no? También para la longitud, creo que es la misma tabla, repetí la misma tabla, ya, mil disculpas. Sí, es la misma tabla. No, cambia acá. Este es el sistema internacional y este es el sistema técnico, ¿no? No, entonces no me equivoqué, ¿ya? Y recuerden también esto, ya, esta es otra unidad, en algunos exámenes así ha entrado ya, UTM, es unidad de masa, ¿ya? Unidad de masa. Y también por eso, en los exámenes generalmente entran estos, ¿ya? En lo que es conversión de unidades, ¿ya? Colocan UTM, ¿ya? Que es unidad de masa y ustedes ya tienen que saber en esto su equivalencia, ¿no? UTM, a ver, otra unidad especial, los SLUX, ¿ya? SLUX. Esta es otra unidad que puede entrar, ¿ya? Generalmente con esas pescaditas nomás ya, varios en sí
fracasan, no ve, al resolver un ejercicio, porque ya una vez si has hecho el factor de conversión mal, entonces obviamente todo tu ejercicio va a estar mal, por más de que tus cálculos estén bien hechos, entonces no. Si los valores que has, si están entrando a las fórmulas están mal, entonces obviamente las fórmulas te van a dar resultados erróneos, ¿no? Listo, entonces este sería todo el análisis que vamos a realizar ahora, ¿ya? Con lo cual vamos a proceder a los ejercicios, ¿ya? Y vamos a ver algo bien interesante, ¿ya? Cómo los en sí, los que han descubierto las fórmulas, ¿no? Han supuesto una cierta fórmula y a través de esa suposición, entonces, ¿qué es lo que han hecho? O sea, han agarrado esa suposición y a través de lo que es el análisis dimensional, han hecho en sí, han formado lo que es la fórmula, ¿ya? Lo mismo, o sea, vamos a resolver este ejercicio mediante lo que es análisis dimensional, ¿ya? ¿Qué es lo que me dice? Desarrollar una expresión que dé la distancia recorrida en un tiempo t para un cuerpo que cae libremente, ¿no? Todavía no estamos entrando a lo que es hidráulica especialmente, ¿ya? Estamos analizando solo un cuerpo que cae libremente, suponiendo que la distancia depende del peso del cuerpo. Acá, mira, fíjense, la distancia en sí que va a recorrer, ¿no? En un tiempo t, dice que va a depender del peso, ¿no? Depende del peso del cuerpo. También depende esta distancia que va a recorrer el cuerpo, ¿no ve? Que está en caída libre, va a depender de la aceleración de la gravedad, ¿no ve? Va a depender de la gravedad. Y a su vez también va a depender del tiempo, ¿no ve? El tiempo que transcurre. Mientras más tiempo, más va a aumentar en sí su velocidad, ¿no ve? Listo, entonces vamos a proceder con la solución de este ejercicio, ¿ya? Entonces, inicialmente estamos suponiendo esto, ¿ya? Que la distancia que va a recorrer cierto cuerpo va a depender del peso, va a depender de la gravedad y va a depender del tiempo, ¿ya? Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar dimensionalmente, ¿ya? Entonces voy a copiar por acá la formulita. Y es igual a una función, me dice, y, si la distancia que va a caer, va a recorrer el cuerpo en caída libre, va a ser igual a una función que depende del peso, depende de la gravedad, depende del tiempo que transcurre, ¿no? A su vez, si yo estoy analizando esta función, la suposición más simplificada para hallar la ecuación, ¿no? En sí, una ecuación que relacione peso, gravedad y tiempo, ¿cuál va a ser? Va a ser la constante de proporcionalidad, ¿no? Entonces yo digo, que el tiempo de caída, ¿no? El tiempo de caída Y no va a ser nada más, va a ser proporcional a K. Esta es la constante de proporcionalidad, ¿no? Acá lo vamos a colocar como la constante de proporcionalidad, ¿ya? Entonces va a ser una letra K, ya, un valor, ¿ya? Entonces, esto va a estar multiplicado por el peso, ¿ya? También por la gravedad, por el tiempo, ¿ya? ¿Y por qué estamos haciendo este análisis? Fíjense, esta sería la fórmula más simplificada. ¿Y qué es lo que a nosotros nos gusta, ¿no ve? Cuando nosotros queremos hallar cualquier tipo de fórmula, perdón, es que sea bien simplificada, ¿no ve? Sea lo más simplificada posible. Pero a su vez, como estamos introduciendo esta variable K, ¿no ve? Una constante de proporcionalidad, también vamos a introducir otras variables, lo que es un exponente para el peso, un exponente para lo que es la gravedad y un exponente para lo que es el tiempo, ¿no? Un exponente C. Listo. Y fíjense, ¿por qué hemos introducido cada uno de estos exponentes? Porque vamos a analizar dimensionalmente. Las dimensiones de Y, que van a ser metros, tienen que ser igual a las dimensiones de todos estos multiplicados, ¿no? Vamos a reducir todo esto a las variables fundamentales para resolver el ejercicio, ¿no? Listo, entonces, por lo pronto, lo que nos conviene para este ejercicio es reducir no a las variables fundamentales, porque acá tenemos el peso, ¿no? Tenemos gravedad y tenemos tiempo, ¿no? Entonces, reducimos, acá vamos a colocar, reducimos a las dimensiones, dimensiones, lo vamos a colocar acá. Fuerza, que es la unidad del peso,
gravedad, lo podemos reducir. Gravedad es longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿no? Longitud y tiempo, ¿no? Acá también tenemos tiempo. Entonces nos conviene solo reducir a este sistema, ¿no? Fuerza, longitud y tiempo, ¿ya? Entonces simplemente esto vamos a reemplazar. Y es una unidad de ¿qué? Distancia, ¿no? Es la distancia que recorre el cuerpo, que tiene unas unidades de longitud nada más, y longitud elevado a un exponente 1 nada más sería, ¿no? Que se sobreentiende ese exponente 1. Entonces, esto va a ser igual a K, ¿no? Pero K, como es una constante, un valor numérico, ¿no? Acá lo voy a colocar, un número, ¿no? Un número. Nosotros sabemos que un número no afecta, ¿no? En el análisis dimensional. Cuando nosotros multiplicamos, ¿no? Un número por cierta magnitud, entonces este número no afecta, ¿no? No afecta en el análisis. Entonces únicamente vamos a analizar las unidades de W, que van a ser fuerza, ¿no? Y sabemos que las unidades se ven afectadas por los exponentes, ¿no? Esto ya por lo que es análisis dimensional, esto ustedes se deben acordar. Fuerza entonces elevado a un exponente A, ¿ya? Y esto, la gravedad, ¿cuáles serían sus unidades? Acá lo vamos a colocar entre paréntesis, ¿ya? La gravedad no es nada más, tiene unidades de longitud por tiempo a la menos 2, y esto va a estar elevado a la B, ya una variable B que estamos desconociendo, todavía no conocemos. Y también tenemos el tiempo, ¿no? Tiempo elevado a una variable C. ¿Listo? Ahora lo único que hacemos es igualar exponentes y igualar magnitudes, ¿no? Suponemos acá, como tenemos que analizar para la fuerza, entonces acá tenemos una magnitud de fuerza elevado a un exponente 0, ¿ya? Que es lo mismo, se va a reducir a 1, ¿no? Es una unidad, así solo lo estamos haciendo para comparar exponentes, ¿ya? Por la longitud, ¿ya? La longitud elevado a un exponente 1, por el tiempo también elevado a un exponente 0, ¿no? Listo, acá ¿qué es lo que tenemos? Fuerza elevado a un exponente A. Longitud, acá solo tenemos una longitud, ¿no? Longitud no tenemos más, entonces longitud elevado a un exponente B. Y el tiempo elevado a un exponente menos 2B más C, ¿no? Más C. Bases iguales, multiplicación de los exponentes, ¿no? Listo, ahora nosotros lo único que tenemos que hacer es comparar, ¿no? Comparamos, acá vamos a colocar entonces, comparamos. Vamos a comparar. Entonces, realizando la comparación, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Qué es lo que nosotros vemos, perdón? Va a ser que la variable A tiene que ser igual a 0, ¿no? A tiene que ser igual a 0, directamente, por la comparación para nuestra magnitud F, ¿no? De F obtenemos que nuestra variable A tiene que ser igual a 0. Comparando nuestra dimensión de la longitud, ¿no? 1 tiene que ser igual a B, ¿no? Fácil, ya simplemente por comparación nomás ya hemos hallado. Y comparando en sí nuestra magnitud, lo que es el tiempo, que es lo que vamos a obtener, que menos 2b más c tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, como ya tenemos acá, vamos a colocar todas las unidades. A es igual a 0, perdón, todos los valores de los exponentes, ¿no? A es igual a 0, B es igual a 1, y si B es igual a 1, C es igual a 2, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo llegaría a ser nuestra formulita? Y va a ser igual, Y va a ser igual a la constante de proporcionalidad, ¿no? K por W, ¿no? Por W, que va a ser unidad de fuerza. Entonces va a ser W elevado a un exponente A, nos dice que va a ser 0. Por G elevado a un exponente B, que va a ser 1. Y por tiempo, nos dice, ¿no? Tiempo elevado a un exponente C, que va a valer 2, ¿no? Listo. Y si reducimos, perdón, esto más, va a ser Y es igual a K por el peso elevado a la 0, va a desaparecer. Esto va a ser 1, ¿no? Y gravedad elevado a la 1 simplemente va a ser gravedad y tiempo al cuadrado. Y ahora fíjense, esta sería nuestro resultado final, ¿no? El resultado final que nosotros estamos viendo acá.
Ahora vamos a hacer una comparación bien interesante con lo que nosotros ya sabemos del preface. Ustedes se deben acordar que para la formulita, ¿no? Para la caída libre en sí, es y, la distancia que cae, va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Como el ejercicio nos dice un objeto que está cayendo, ¿no ve? Entonces todo esto se va a hacer cero, ¿no ve? No hay una velocidad inicial, ¿no ve? Entonces y va a tener que ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y fíjense, a través de las mismas, en sí, en sí serían del análisis dimensional propiamente dicho, entonces llegamos a esta misma conclusión, ¿no? Fíjense, gravedad por tiempo al cuadrado, gravedad por tiempo al cuadrado. Un medio que es un valor numérico, ¿no? Numérico, como ya lo habíamos dicho en el ejercicio, ¿no? Entonces, fíjense, a través del análisis dimensional en sí, podemos llegar a deducir fórmulas, ¿ya? Esta deducción, ustedes también se deben acordar, se hace mediante integrales. Esto ya lo vieron en física 1, ¿no? Se realiza para deducir esta fórmula, se emplea lo que son integrales, ¿ya? En este caso, también se puede deducir las mismas fórmulas aplicando lo que es el análisis dimensional, ¿ya? Con esto estamos resolviendo, hemos terminado de resolver, perdón, nuestro ejercicio número 1. ¿Tienen alguna duda respecto a este ejercicio? Ya, muchachos, supongo que no hay dudas, entonces todo comprendido, ¿ya? Ahora sí vamos a pasar a nuestro ejercicio número 2, ¿ya? Y quiero que me presten mucha atención en lo que es este ejercicio número 2, porque vamos a en sí ver lo que es el número de Reynolds, ¿ya? Y este número de Reynolds, ustedes durante todo el curso y el segundo parcial sobre todo, no, segundo y tercer parcial lo van a ver muy bien este número de Reynolds, ¿ya? Este número como una base, como para que ustedes ya lo vayan viendo, nos avisa en sí el tipo de flujo que tenemos en nuestra tubería, ¿ya? Podemos tener un flujo rápido, ¿ve? O desordenado, turbulento, un flujo medio y un flujo laminar, ¿ya? Un flujo suave, ¿ya? Entonces son tres tipos de flujo, ¿ya? Y generalmente estos están delimitados. El número de Reynolds nos avisa en sí qué tipo de flujo tenemos, ¿ya? Según su valor, nosotros lo vamos a clasificar en régimen turbulento, régimen medio o régimen laminar, ¿ya? Listo, suave. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿ya? Como base para que entiendan lo que es el número de Reynolds. Ahora, nos dice el ejercicio. El número de Reynolds es una función, nos dice, ¿no? De la densidad. O sea, nos dice que el flujo en sí del fluido depende de qué, ¿no? Depende de la densidad. Acá vamos a subrayar esto, ¿ya? Esto va a ser, ¿depende de qué? Depende de la densidad, ¿ya? También depende de qué, de la viscosidad, ¿ya? Es por eso que que estaba en mis primeras clases, ¿no? La anterior clase, perdón, estaba avanzando lo que es la viscosidad, ¿ya? Porque vamos a ver en el número de Reynolds entra esta viscosidad, ¿ya? Y muchos también se confunden lo que es viscosidad absoluta, viscosidad dinámica y viscosidad cinemática, ¿ya? No son tres tipos diferentes de viscosidad. La, la viscosidad absoluta es igual que la misma que la dinámica, ¿ya? Y la viscosidad cinemática es solo una, ¿ya? Solo son dos tipos de viscosidad, ¿ya? Listo, entonces con esa aclaración nos dice que el número de Reynolds depende de la densidad, la viscosidad y la velocidad del fluido, obviamente, ¿no? Obviamente, el flujo va a depender de la velocidad que va a tener cierto fluido, ¿ya? Así también como de su longitud característica, ¿ya? La longitud que va a tener en cierto tramo, ¿no? El fluido, en qué longitud está transitando, ¿no? Gráficamente, para que me entiendan mejor, es más o menos así, ¿no? Se los voy a hacer. Vamos a graficar. Digamos que esta es una tubería, ¿no? Y esto lo vamos a ver en el tercer parcial. Esta tubería, nosotros tenemos acá lo que es un fluido, ¿ya? Un fluido, digamos que es acá. Esas son sus líneas, ¿no? Líneas de flujo. Son líneas por donde está transitando en sí el fluido, ¿no? Son líneas simbólicas. Entonces, ¿qué es lo que me dice? En sí, el número de Reynolds nos avisa en sí si el flujo que existe acá en esta tubería
va a ser turbulento o laminar, ¿no? Entonces, este flujo dice que depende de la densidad, ¿no? Obviamente, si nosotros tenemos una densidad alta, un fluido, digamos, en acá, un fluido pesado. Mm, a ver, lo ponemos, a ver que hay un líquido pesado. Mercurio, ¿no? Mercurio, el líquido más pesado que existe. Ya, digamos que sea mercurio, ya, digamos, y que tenga una viscosidad más o menos como la que es del aceite, ¿no? El aceite es un líquido menos denso que el agua, pero tiene una viscosidad mayor, ¿no? Eso lo pueden ver así, ¿no? Y con el ingeniero, creo que la anterior clase que le vi, estaba poniendo el ejemplo de un pedazo de vidrio, ¿no? Si colocan acá una gotita de agua y colocan acá les voy a poner una gotita de aceite, ¿no? No, ese es, mi gotita está medio raro, ¿ya? Acá coloco mi gotita de aceite. A ver, voy a colocar mi gotita de aceite. ¿Cuál de los dos va a caer más rápido? ¿Cuál presenta en sí mayor viscosidad? ¿Cuál va a caer, va a ver más rápido? Va a caer el agua, ¿no ve? Es menos viscoso. En cambio, el aceite es más viscoso, ¿no ve? Se adhiere al material. Cuando en sí estamos en sí esta tablita, lo ponemos en una posición vertical, ¿no ve? Listo, entonces sí o sí, el flujo en una tubería depende también de la viscosidad, ¿ya? ¿Qué tan viscoso? No depende únicamente de la densidad, también de la viscosidad, ¿ya? Y a la vez de la velocidad del fluido. Esto es sumamente obvio, ¿no? Porque si tenemos una mayor velocidad acá, entonces obviamente vamos a tener un flujo, tal vez puede ser así, ¿no? Más turbulento, ¿no? Turbulento se va a hacer nuestro flujo, ¿ya? Entonces también depende de la longitud característica, ¿no? Esta longitud, la cual, a ver, voy a poner acá, esta, ¿no? Esta longitud que va a tener nuestro flujo, ¿no? Dentro de cierta longitud se puede comportar de cierta forma y dentro de otra también se puede comportar de diferente forma, ¿no? Puede ocurrir, no lo sé. Vamos a deducirlo a través de esta ecuación, ¿no? Mediante el análisis dimensional. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? ¿No? Establecer la expresión del número de Reynolds, puesto un espacio por demás, ¿no? Establecer la expresión para el número de Reynolds mediante el análisis dimensional, ¿ya? Y nos dan esta fórmula, ¿no? Y va a ser igual a una función que depende de la densidad, la viscosidad, la velocidad y la longitud característica, ¿no? Acá ya tengo cada una de esas variables explicadas, ¿ya? Listo, entonces con esto vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio, ¿no? Suponemos, en este caso ya no va a ser Y, ¿no ve? Ya no va a ser Y, acá estoy cometiendo un error. Acá va a ser el número de Reynolds, ¿ya? El número de Reynolds se lo simboliza como una R, ¿ya? Una R y una E. Entonces, el número de Reynolds, vamos a copiar la fórmula, el número de Reynolds va a ser igual a una función que depende de la densidad, la viscosidad, la velocidad y la longitud, ¿ya? Todavía no estoy seguro que dependa de estas variables, estoy suponiendo, ¿no? Estoy en sí tipo como deduciendo una fórmula, ¿ya? Entonces, suponiendo que se cumple esto, que el número de Reynolds depende de todas estas cuatro variables, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a introducir, ¿no? Vamos a decir, estamos planteando así una hipótesis. Si el número de Reynolds es una función de estas cuatro variables, entonces decimos que el número de Reynolds va a ser igual o va a ser proporcional con la constante K, ¿ve? Va a ser proporcional a las cuatro variables, ¿no? En multiplicación. Estamos suponiendo densidad, viscosidad, velocidad y la longitud característica, ¿ya? Entonces, la densidad, como nosotros no sabemos y tenemos que analizar las unidades, ¿no? Vamos a hacer el análisis dimensional, vamos a decir que la densidad va a estar elevada a un exponente A, la viscosidad a un exponente B, la velocidad va a estar expresada a un exponente C, vamos a elevarlo a un exponente C, ¿no? Y la longitud vamos a elevarlo a un exponente T, ¿ya? Listo, esta es nuestra hipótesis básica de lo que nosotros vamos a hacer para descubrir la formulita, ¿no? Entonces, de acá nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? El número de Reynolds. Nosotros no sabemos sus unidades del número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds, por si acaso, sus unidades, ya lo dicen, ¿no? Es un número, ¿no? Solo es un número.
Solo me tiene que cuantificar un valor, ¿ya? Es solo un valor, no tiene, el número de Reynolds es adimensional. Acá se los colocaré, ¿ya? Adimensional. Entonces sabemos que el número de Reynolds es un número y por lo tanto es adimensional, ¿no? Entonces, ¿qué unidades va a tener? No va a tener unidades, ¿no? Listo. Entonces, todo esto lo podemos deducir, ¿no? Vamos a simplificar. Como ya hemos hecho este análisis, ¿no? Vean acá, para lo que es la viscosidad absoluta, ¿no? Entonces, todo lo podemos reducir a lo que son variables en sí que contengan, ¿no? Fuerza, longitud y tiempo, ¿no? Como ya tenemos acá, simplemente es reemplazar. Entonces, el número de Reynolds lo vamos a expresar, no va a tener ningún valor, va a ser adimensional, así que lo podemos colocar como la fuerza elevada a cero por la longitud elevada a cero por el tiempo elevado a cero, ¿no? Esto igual se va a hacer un valor adimensional, ¿no? K no interviene, ¿no? Este es un valor, es un número, tampoco interviene en nuestro análisis dimensional, ¿no? Así que simplemente obviamos el K, ¿no? Es una constante, un valor, ¿ya? Entonces vamos a analizar lo que es la densidad, ¿ya? Y la densidad expresada, acá lo tenemos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá abajo, creo que estaba. Potencia caudal par presión densidad, acá lo tenemos, ¿ya? Va a ser la fuerza por la longitud al cuadrado por el elevado por, no, perdón, fuerza por el tiempo al cuadrado por la longitud a la menos 4, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a copiar. ¿Ya? Entonces va a ser la densidad fuerza por la longitud elevado al cuadrado por, perdón, no es longitud, no, este es el tiempo, mucho me estoy confundiendo en eso, estoy volteando variables. Fuerza por la longitud elevado a la menos 4 por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Esas son sus unidades de la densidad expresadas en fuerza, longitud y tiempo, ¿no? Todo esto elevado a un exponente a, ¿no? La viscosidad absoluta o dinámica, ya esta viscosidad, ¿en qué la medíamos? Era mu, ¿no? Acá la tenemos, ¿no? Fuerza por el tiempo por la longitud a la menos 2, ¿no? Entonces va a ser fuerza por longitud a la menos 2 por el tiempo, ¿no? Estas van a ser sus unidades y todo esto va a estar elevado a un exponente b, ¿no? Y ahora tenemos la velocidad. La velocidad es fácil, ¿no? Longitud por tiempo elevado a la menos 1, elevado a un exponente c. Y la longitud, ¿no? Longitud elevado a un exponente d. ¿Ya? Listo. Con eso ya tenemos todo, ¿no? Entonces vamos a proceder a simplificar, ¿no? Acá lo voy a colocar esto un poco más hacia la izquierda. Fuerza elevada a cero, vas por la longitud elevada a cero, por el tiempo elevado a cero, no va a ser nada más que fuerza. Acá tenemos fuerza y fuerza, ¿no? Acá estas dos variables, fuerza y fuerza. Fuerza elevado a la A más B va a ser, ¿no? Listo. Y acá, ¿qué es lo que vamos a tener? Por la longitud, ¿no? Longitud va a ser menos 4A, estamos tomando esta, y menos 2B, ¿no? Menos 2B. También estamos tomando esta. Más C, esta ecuación se va a hacer larga, ¿ya? Más C, más D, ¿ya? Algo larguito, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer para la variable, para la dimensión del tiempo, ¿ya? Va a ser 2A más B, más B, más, menos C va a ser, ¿no? Menos C. Listo, con eso terminamos, ¿ya? Entonces, de acá vamos a sacar tres ecuaciones con tres incógnitas, ¿ya? Entonces, nuestra primera ecuación, A más B va a tener que ser igual a 0, ¿no? Nuestra segunda ecuación, menos 4A menos 2B más C más D, esto es igual a 0 también, ¿no es? 0. Y por último tenemos que 2A más B menos C va a tener que ser igual a 0, ¿no? 2A más B menos C va a ser igual a 0, ¿ya? Entonces, tenemos, fíjense, tres ecuaciones
¿Y cuántas incógnitas? Tenemos 4, ¿no? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer un truquito. Vamos a despejar todo, lo vamos a poner en función de una sola variable, ¿ya? Y lo podemos poner todo en función de la variable b, ¿ya? Que es la variable más sencilla. ¿Por qué? Vamos a despejar de acá de la primera ecuación. A es igual a menos b, ¿no? Fácil. De la segunda ecuación tenemos que despejar c, ¿no? Entonces c, perdón, de la tercera ecuación, vamos a despejar c es igual a 2a, va a ser menos 2b más b menos b, ¿no? C también va a ser igual a menos b. Y de esta ecuación, d, que va a ser igual menos 4a. Si reemplazamos por menos b, va a ser 4b, ¿no ve? Menos 2b, 4b menos 2b va a ser 2b, más c, pero c vale menos b, ¿no ve? Entonces, 2b menos b va a ser b. Entonces, d también va a valer menos b, ¿no ve? Entonces, todo, fíjense, estamos simplemente poniéndolo en función de una sola variable, ¿no? Ahora, esto lo vamos a reemplazar, vamos a poner acá. Ay, acá no he colocado, ¿no? Esto era comparando, ¿ya? Esto era comparando. Y acá vamos a poner reemplazamos, ¿ya? Listo. Entonces, si reemplazamos todo esto en nuestra ecuación, ¿qué es lo que nos va a quedar? A ver, vamos a poner. Lo que nos va a quedar, ¿cuál es? A ver, va a ser esto, ¿ya? El número de Reynolds, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, perdón, acá por la densidad. Densidad va a estar elevado a un exponente menos b, ¿no? Por la viscosidad, también elevado a un exponente, no, este va a ser un exponente b, ¿no? Por la velocidad, elevado a un exponente menos b. Por la longitud, elevado a un exponente menos b, ¿no? Menos b. Ahora, en acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar todo esto como k, y esto lo vamos a pasar, como son exponentes negativos, lo vamos a pasar al denominador, ¿no? O lo podemos pasar de la siguiente forma, ¿ya? Lo vamos a pasar al numerador. Estos términos los vamos a agrupar, ¿ya? Estos, no, este no, este es la viscosidad, este no. La velocidad, todos los que tienen exponente b negativo, ¿ya? Y va a ser entonces la densidad por la velocidad por la longitud. Todo esto lo vamos a dividir entre u, ¿ya? Todo esto elevado a la menos b, ¿ya? Si va a resultar lo mismo, ¿no ve? Entonces, porque la viscosidad, si lo queremos poner en el numerador, va a ser u elevado a la menos 1, multiplicado por menos uno por menos b va a ser b, ¿no es? Su mismo exponente. Por eso estoy colocando la viscosidad en el denominador, ¿ya? Listo. Entonces, hasta acá tendríamos, ¿no ve? Esto sería lo que es el número de Reynolds, ¿ya? Listo, entonces, con esto hemos llegado a nuestra expresión final. Entonces, el resultado para este ejercicio, el número de Reynolds, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a K por la densidad, por la velocidad, por la longitud sobre U, ¿ya? Todo esto elevado a la menos B, ¿ya? Listo, y ustedes van a ver que el número de Reynolds en sí es simplemente esta expresión abarca, ya esta la que está dentro del paréntesis, ¿no? Porque nosotros sabemos que B va a ser un valor, ¿no? Esto es un valor numérico. Esto también va a ser un valor, ¿ya? Puede ser 1, 2, ¿no? Pero lo que nos interesa son estas unidades, ¿no? Fíjense, esta expresión, ¿no? Esa expresión es lo que me denota el número de Reynolds, ¿ya? Y esa sería nuestra solución a este ejercicio, ¿ya? Listo. Ahora, listo, con eso estaríamos terminando, ¿no? Y ya hemos terminado en punto lo que es. Bueno, faltando 4 minutitos, ¿no? Tal vez alguno tenga otra clase y pueda unirse a esta otra clase también. Respecto a este ejercicio, ¿tienen alguna duda? Ya, muchachos, creo que no hay dudas, ¿no? No hay dudas respecto a estos ejercicios. Muy bien, entonces, con esto estamos terminando la clase de hoy, ¿ya? Y para la siguiente clase lo voy a colocar este ejercicio
por si acaso, lo estamos dividiendo, ¿no? Tendría que haber una práctica general, pero este ejercicio también va a ir en su práctica general, pero esto ya les estoy dando, ¿ya? Antes de que se vayan, todavía la lista de asistencia, comunicarles que no nos van a dar, si no me equivoco, hasta el 2 de marzo, ¿ya? Primero le tienen que dar al ingeniero y él me tiene que pasar a mí, así que por lo tanto, en estos días no puedo controlar la asistencia, ¿ya? En sí solo van a valer las clases en sí desde el 2 de marzo, creo, después de carnavales, ¿no? Después de carnavales, esas clases en sí, sí voy a contar la asistencia, ahora todavía no, ¿ya? Así que todavía no voy a controlar lo que es la asistencia. ¿Y qué más les quería decir? Ah, respecto a los últimos que se han añadido, ¿no ven? Les quería decir que el próximo lunes no vamos a pasar, ¿no ve? Porque yo entiendo, así que muchos van a viajar y todo eso, ¿no ve? Y también en varias materias ya han suspendido, ¿no ve? Ya han suspendido las clases, así que nosotros en sí no vamos a pasar, pero sí lo que voy a hacer es como yo les debo una clase, ¿no ve? Una clase, entonces lo que voy a hacer es voy a grabar esa clase y se las voy a pasar el día lunes, ¿ya? Y ustedes la pueden ir viendo. O lo más pronto posible, antes del día lunes. Ese va a ser mi compromiso, ¿ya? De mi parte, yo les voy a pasar la clase antes del día lunes, hasta el día lunes, ¿no? Hasta el día lunes en nuestro mismo horario, ¿ya? Y este es su ejercicio número 3. También no lo voy a subir, ¿ya? Solo es para los que están asistentes. En sí, para los que están asistiendo, entonces este va a ser su ejercicio, el ejercicio número 1 de la práctica, ¿ya? Para que vayan adelantando, ¿ya? Pero ya les estoy avisando, si ya les voy a poner, su práctica del primer parcial, la voy a subir también el día lunes, ¿ya? Para la próxima semana en sí, el video y la práctica se los voy a subir hasta el día lunes, ¿ya? Lo puedo subir en el transcurso de estos días, pero hasta el día lunes ya van a estar en sí el video y la práctica en el Classroom, ¿ya? Para que ustedes también puedan resolver con tiempo y anticipación, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, con esas aclaraciones, nos estaríamos viendo después de carnavales, ¿no? Ya. Entonces, muchas gracias por su asistencia el día de hoy y les deseo unas buenas noches y hasta la próxima clase, muchachos. Auxi, Hasta luego, sí, gracias. Auxi, ¿Sí? lo que hemos avanzado hoy día lo va a subir al Classroom, ¿no ve? Claro, el ejercicio 3 no, porque era para los que están asistentes, por eso ya les he dicho. Sí, eso vamos a resolver, ¿le vamos a mandar o cómo vamos a hacer? Va a ser su ejercicio número 1 de la práctica del primer parcial. Es solo para que vayan adelantando. Ya. Y Auxi lo sube a Classroom, lo que hemos avanzado hoy día, por favor, ahorita. Sí, está bien. Está bien. No se Ya. preocupe. Chao. Ya, hasta luego.